Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Un saludo a todos y bienvenidos una vez más a este podcast Compartiendo Cine. Les habla Caleb Triana y el día de hoy tengo un director del cual su película se ha hablado mucho en las últimas semanas, pues su película Ayer Maravilla Fui acaba de estrenar en México de manera comercial en las salas de cine. Y estoy aquí con el director que es Gabriel Mariño. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Caleb? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti por aceptar y pues por tomarte aquí el tiempito de hablar un poco de cine a pesar de la distancia. Pero bueno, como inicio con todos los invitados que tengo aquí, pues me gustaría que me contaras un poco de tu experiencia en el cine, cómo inicias, cómo te nace esta pasión por querer hacer cine y pues cómo has evolucionado en tu carrera pues hasta ahorita, ¿no? Hasta este momento con lo que has hecho. Pues yo empecé muy, digamos, desde muy temprano interesándome por el cine porque mi papá estudió cine también, él estudió en el CUEC, o en el extinto CUEC. Él no se dedicó a la producción, sino mucho más a la docencia. Pero bueno, desde pequeño siempre digamos, el cine formaba parte de la casa, del diario, de la cotidianidad. Hablar sobre cine, escuchar mucho sobre cine primero antes que hablar, bueno, escuchar a mi papá hablar mucho de cine y sobre todo pues él nos llevaba a mí y a mi hermano mucho al cine y nos ponía también muchas películas en la videocasetera, incluso nos hacía a veces proyecciones de Super 8 con un proyector que tenía por ahí y algunas películas como muy viejas de Tom y Jerry y alguna que otra ahí como de caballeros y doncellas como de los 50 hollywoodenses y con Elizabeth Taylor y demás. Entonces, pues sí, formaba parte del cine intrínseca de mi vida y al mismo tiempo pues era una conexión como de las muy pocas que tenía con mi papá, porque mi papá es una persona, de estos padres como lejanos, ausentes, un poco frío o un mucho, y pues prácticamente no compartíamos nada más que el gusto por el cine o la pasión por el cine. Entonces, pues ahí yo obviamente se volvió todavía como mucho más importante para mí de manera profunda. Y entonces, bueno, pues ya a la hora de empezar que se acercaba el final de la preparatoria, ya sabes que uno tiene ahí su crisis de orientación vocacional. Además yo siempre fui buen estudiante, pero en la prepa la verdad es que me fue muy mal, saqué muy malas calificaciones y pues no tenía un buen promedio como para optar por una buena carrera. Sobre todo yo estudié en una prepa de la UNAM, en el CCH Sur, que escuché justamente en tu podcast que ahí también estudió Julián Hernández. No lo sabía, fíjate. Entonces, pues no había la verdad, muchas opciones. Mi mamá es antropóloga y a mí me pareció una muy buena idea estudiar historia, porque mi mamá era antropóloga y yo me gustaba la historia, era algo también de lo que se hablaba mucho en la casa. Claro, la historia en términos como de preparatoria, secundaria, etcétera. Y lo más importante es que era una carrera que no estaba saturada y que nadie quería, entonces era muy posible que sí me la dieran con mi promedio tan bajo. Entonces, bueno, pues a esa edad que uno pues está todavía muy chamaco y no sabe muy bien las decisiones que toma, pues opté por estudiar historia y sí, efectivamente me dieron el ingreso en la Facultad de Filosofía y Letras en CEU, lo cual era padrísimo ir a CEU, a Filosofía y Letras, me encantó esa experiencia, pero sin embargo, pues la carrera no
no me gustaba, no me llenaba, yo me sentía un poco, mucho fuera de lugar, o sea, completamente fuera de lugar de ahí. Me parecía un perfil muy interesante, pero muy sedentario. Yo necesitaba un poco más de movimiento, de aventura, pues sí, y justamente un compañero de historia muy cinéfilo también, un día me dijo, bueno, al oír digamos, mis quejas de mi crisis de vocación y de que no me sentía cómodo en historia, pues básicamente me dijo ya directo y sin rodeos, bueno, ¿por qué no dejas todo y estudias cine? Y pues sonaba muy sencillo, pero para mí era muy difícil tomar esa decisión porque yo de pronto sabía que el examen a las escuelas de cine era muy complicado, me daba mucho miedo como dejar la carrera, pues miedos que en ese momento uno tiene que parecen muy grandes y que en realidad no lo son, pero al oírlo de manera tan directa como me lo dijo este compañero, pues dije, ¿sabes qué? Tienes razón, lo voy a intentar. Hice mi examen al CCC, perdón, al CUEC, porque el CCC pues no me parecía opción, se me hacía demasiado fresa y como que no, yo quería ser estudiante de la universidad y luego a los Pumas, entonces bueno, quería seguir perteneciendo a esa comunidad y hice el examen al CUEC, pasé a la entrevista y fue una entrevista pues desastrosa, la verdad me hicieron añicos los maestros y los estudiantes más antiguos que me entrevistaron, la verdad es que sí, eh, pues sobre todo exhibieron mis carencias y que eso no es lo más importante, porque pues para eso te vas a formar, ¿no? No importa que tengas tantas carencias, pero lo que sí exhibieron, reflexionándolo con el tiempo, fue que yo no estaba siendo 100% honesto con, sobre todo, mis gustos de cine, no mi pasión hacia el cine ni mi vocación, esa era indudable, pero más bien yo estaba hablando de películas que no necesariamente entendía o que no necesariamente apreciaba tanto, eh, simplemente como para ganarme su aprobación. Y se dieron cuenta y entonces sí fue, te digo ahí, un poco doloroso, pero pues aprendí la lección, me quedé ese año preparándome más para el examen del año siguiente y tomando cursos, talleres, yendo mucho al cine, leyendo mucho. Fue una etapa, la verdad, preciosa, todo ese momento de preparación para el examen y me convencí muchísimo más que el cine era mi camino. Al ver tantas nuevas películas y descubrir la nueva ola y el neorrealismo, cine brasileño, cine inglés, padrísimo, como de los 70s, bueno, muchísimo, y sobre todo también empezar a ver mucho documental. En fin, hice el examen al CCC porque, bueno, ya me había quedado un año sin escuela y pues ya no tenía el lujo, ya no podía darme el lujo de decirle que no a otra opción, entonces hice el examen a las dos escuelas, eh, y del CUEC me volvieron a rechazar y en el CCC me aceptaron y bueno, pues felizmente me quedé ahí y creo que para mi perfil, después de haber estudiado ahí, después de tener muchos compañeros del CUEC, colegas muy queridos, creo que el destino fue muy, digamos, muy benévolo conmigo al hacer que me quedara en el CCC porque me parece que el perfil del CUEC y el mío hubiéramos chocado un poco, pero bueno, eso nunca se sabrá. Fui muy feliz en el CCC, es una escuela, escuchaba también tu podcast de Luciana Kaplan, es una escuela que sí, cuando ella es varias generaciones arriba que yo, pero digamos que era todavía el mismo CCC el que nos tocó en términos de espíritu, mucho más libre, pero también mucho más, pues, libre en el buen sentido y en el sentido también de que no tomaban tanta responsabilidad en su formación y tampoco había un programa pedagógico realmente serio, estructurado, que pudiera, digamos, como contener, prever la formación
de, de chicos y chicas, ¿no? Que querían estudiar cine, sino tomaban maestros de aquí y de allá, que básicamente nos compartían sus experiencias, y pues uno tenía que tener muchísima intuición y muchísima capacidad de entender qué aplicaba para ti, qué no aplicaba para ti, cómo hacer tuyo ese conocimiento o esa experiencia. Y bueno, lo bonito del CCC también fue que pudimos filmar mucho, trabajé mucho en los cortos de mis compañeros más grandes, en la generación de Berardo González, de Emilio Portes, de la generación de Damián García también está arriba de mí. Y bueno, entonces sí, hubo una escuela mucho más de vida, de formación artística, etcétera, y pues las otras lagunas, afortunadamente yo me gusta mucho leer sobre cine, ver mucho cine y teorizar, etcétera, entonces pues esas las fui adquiriendo, la verdad, yo por mi cuenta. Entonces, bueno, pues sí, como que así en el CCC, como sabes, te decía Luciana, pues haces tus cortos, que son básicamente tus evaluaciones, haces tu documental y tu tesis. Y con eso salí yo, con mis cortitos, mi tesis, que era un documental. Yo hago mucho documental y ficción, ambas cosas. Me gano mucho la vida haciendo documental, series documentales, eh, aunque últimamente también he hecho series de ficción. Manejo esos ambos lenguajes, me encanta. Y claro, la idea a mí me empezaron a tocar ya desde estudiante todo esto, digamos, la apertura de los festivales de cine en México, toda esta fiebre que hubo ya como por cortos, mediometrajes, películas más propositivas. Por ejemplo, yo como estudiante fui al cine a ver Mil Nubes, ¿no? Cuando hablaba Julián que la había estrenado en la Cineteca. Esas eran para mí como la punta de la lanza, ¿no? El cine con el que yo me sentía cerca. Y entonces tuve la oportunidad de estrenar mi tesis en un festival que era el FICO, que ya desapareció. Ganó unos premios, me sentí muy contento, evidentemente era algo que yo no esperaba, porque pues era mi tesis, y todavía no había estos fenómenos de ganar la Palma de Oro con tu corto, etcétera, como le pasó a Elisa y demás. Venían, estaban a la vuelta de la esquina, pero todavía no estaban ahí. Entonces, bueno, ahora lo que seguía era hacer el largometraje, que ese es el paso, yo creo que más difícil, ese es ahí donde la selección natural y no natural, pues se aplica durísimo. De haber sobrevivido a la escuela, tantos años estudiando ahí, era difícil ya, había muchísima competencia buena y mala, es una carrera, como dice Luciana Kaplan, muy demandante, muy absorbente, te pone a prueba de mil maneras, y bueno, los que logran sobrevivir al CCC, supongo que ahora debe haber cambiado, estoy un poco desconectado, hacer la tesis y que la tesis, digamos, tenga un poco de eco, adquiera relevancia, pues es algo que en esos tiempos era algo no menor. El paso al largometraje pues era todavía más difícil, ¿no? Entonces mucho tiempo estuve trabajando de editor, porque no solo no podía levantar mi película, sino que no tenía trabajo de director. Entonces estuve editando muchas películas, me encanta editar, editaba películas, largometrajes de ficción, largometrajes documentales, y también trailers de otras películas, lo cual fue una gran escuela, y publicidad, que era lo que menos me gustaba, pero también la verdad aprendí mucho de ahí. Y al mismo tiempo, a la par, desarrollaba mi proyecto de ópera prima, que se llama Un Mundo Secreto. Lo desarrollé, trabajaba cuando podía en otras producciones, de gente que yo admiraba, como Ernesto Contreras, que estaba filmando su primera película, y yo andaba por ahí de asistente de locaciones, y trataba de aprenderle como a esas personas. Ernesto después se convirtió en una influencia y digamos, una persona que ayudó muchísimo en mi formación, me enseñó muchísimo, y nada, la verdad que
yo ya había llegado, apliqué a todos los fondos posibles mexicanos con mi película, mi proyecto, de todos fui rechazado, hasta que la verdad decidimos filmarla entre amigos, ya se podía, ya había cámaras que se, digamos, que daban una calidad increíble y que eran accesibles. Ya lo podías editar en tu computadora y bueno, la idea era, vamos a filmar y vemos después cómo la postproducimos. Y estábamos en ese espíritu cuando decidimos aplicar a un fondo europeo, el Fondo Suizo de Producción, y pues vete aquí que lo ganamos, y con eso era un poco de dinero con el que pudimos pagar la producción igualmente de una película de super mini bajo presupuesto. La filmamos, fue un mundo secreto, también sin saber un poco qué iba a suceder con la postproducción, pero empezamos a tener muy buena fortuna, la película empezó a llamar la atención desde los work in progress, fuimos a Cine en Construcción de San Sebastián, y bueno, ahí la verdad es que para todos fue claro que la película iba a tener un buen camino por ver la respuesta de los scouters de los festivales y demás. Y bueno, sí, la película fue seleccionada en el Festival de Berlín. Ahí la estrené y después tuvo un recorrido, no sé, más de 100 festivales de cine. Ganamos el premio Mezcal en Guadalajara, otro premio en Guadalajara, varios premios de óperas primas. Estuvo seleccionada para el foro de verano de la Cineteca. Y bueno, pues nos fue muy bien, estaba yo muy contento, no me la creía, seguro se me debe haber subido mucho y debe haber sido yo un impresentable. Pero bueno, la bajada de la ola estaba a la vuelta de la esquina, porque con mi segundo proyecto bajo el brazo dije, pues qué fácil va a ser, o no sé si fácil, pero más sencillo que levantar el primero, sí, seguro que sí lo va a hacer. Y pues no, fue difícil, me costó muchísimo trabajo, muchos años. También volví a aplicar a todos los fondos mexicanos, de todos fui rechazado con el segundo proyecto, hasta que un amigo también, colega muy querido y muy influencia muy grande para mí, del que también he aprendido mucho, José Manuel Cravioto, director también, me dijo, mira, hay una actriz que se llama Susana Melikian y que tiene ganas de producir algo. Tiene los medios para producir algo para ella, porque ya está cansada de que no recibe papeles interesantes, personajes que le presenten un reto actoral. Y yo sé que tú tienes ideas ahorita como de proyectos con personajes femeninos fuertes. Entonces le dije, bueno, sí, órale. Nos presentó y así fue como, digamos, nació Ayer Maravilla Fui. Ayer Maravilla Fui no es el proyecto que fue rechazado de todos los fondos, este proyecto era mucho más caro. Ayer Maravilla Fui era una idea que yo tenía y que se acercaba mucho en términos de producción a algo a lo que podíamos aspirar en este trabajo conjunto entre Susana y yo, juntando los recursos de Susana más los míos. Esta idea era producible. Entonces le planteé la idea a Susana, a ella le gustó, nos dimos como un periodo de prueba para sentir cómo nos vibrábamos mutuamente, si podíamos trabajar, si nuestras miradas confluían, si nos sentíamos cómodos. Definitivamente así lo sentimos ambos y pues nos dimos a la tarea de desarrollar muy rápido y de filmar rápidamente Ayer Maravilla Fui, que es mi segundo largometraje. Ese lo estrenamos también, una vez que lo empezamos a filmar, también todo fue muy rápido, lo filmamos, lo empezamos a editar, nos invitaron a un work in progress en Cannes, fuimos, y de regreso ganamos un fondo de la Ciudad de México para postproducción, y Morelia quería la película para su estreno internacional, su estreno mundial. Ahí estrenó la película, ganó 2 premios, el premio a la primera o segunda ópera, no, a la primera o segunda, a la primera, a ver, es que es un nombre un poco extraño, es el premio a la mejor primera o segunda película, y también el premio a la mejor actriz. Y de ahí ganamos en Los Cabos mejor película y el premio Cipresi.
Y bueno, pues ahí la película también tuvo un recorrido, no tan vasto como Un Mundo Secreto, pero bueno, estuvo en el Festival de La Habana, en el Festival de Lima, la pude presentar aquí en Berlín, porque yo vivo en Berlín ahora, pude presentar aquí en el Cinema Babylon, un cine precioso, con muchísima historia, estuvo en Suecia, y también fue seleccionada por la Cineteca Nacional para el Foro de Verano del 2018. Y bueno, pues ahorita la estamos estrenando en cines, como dices, comercialmente. Así que bueno, ese es como un breve y espero no tan aburrido recorrido de cómo empecé y en dónde voy, ¿no? No, es bastante interesante, la verdad, dijiste muchas cosas que por lo menos creo que son interesantes y que te van viendo como de repente el camino del cine y el camino del cineasta, pues no es tan fácil como parece, ¿no? De repente ya uno ve cuando ya estrenaste la película o cuando ya el cineasta estrenó la película y ya se ganó los premios, pero de repente pocas veces se habla o pocas veces se ve realmente todo el trabajo que hay detrás, ¿no? De cada una de esas producciones y es muy interesante todo lo que cuentas. Y eh, hablando de esta película en particular, aunque puede esta pregunta atravesar toda tu demás obra, es ¿cuáles son tus influencias a la hora de crear, ¿no? A la hora de hacer tu cine. Y, por ejemplo, hace rato estabas comentando acerca de Ernesto Contreras, que me parece uno de los directores contemporáneos que ha hecho cosas bastante interesantes en el cine mexicano y que pues sigue haciendo cosas aquí en el cine mexicano. De hecho, creo que va a estrenar dentro de poco una película. Y lo mencionas que casi directamente fue como una especie de mentor o algo así, pero además de él, y que no necesariamente hayas tenido como la oportunidad de conocer a esa persona, pero que su cine o la manera que tú veías han sido referencias e influencia para lo que has venido haciendo y quizá lo que tienes planeado hacer más adelante, ¿no? Pues mira, yo pienso que digamos, mis ideas, mis pasiones, mis razones, eh, las historias o sea, que reflejo en las películas, bueno, por lo menos en estas dos, y en algunas otras cosas que he hecho, pues me parece que son puramente personales. Quiero decir, son fantasmas, son obsesiones personales, son preocupaciones, son, sí, sombras, reflexiones, literal, así como un espejo refleja de mi psique, de mis emociones, siempre con el anhelo profundo que tengo de conectar con la otra persona, de conectar con el prójimo. Yo creo que ese es un anhelo, una necesidad mía primordial que tiene que ver con mi formación desde pequeño, justamente que muy posiblemente de mi historia familiar y demás, que tengo esta necesidad de conectar. Entonces, los personajes que tengo son personajes que generalmente son solitarios y anhelan una conexión, desean una conexión y no saben muy bien cómo establecerla. Y la tratan de establecer a su manera y a veces esa manera es un poco complicada o no necesariamente es una manera, digamos, vamos a ponerla ajustada como a las normas y a las dinámicas sociales, ¿no? Establecidas. Entonces, yo la verdad es que vi un corto de Ernesto que se llamaba Ondas Hertzianas cuando yo estaba en el CCC y desde ahí la verdad me llamó la atención porque yo era seleccionador del Festival de Escuelas de Cine, que en ese momento lo organizaba el CCC. Eran tiempos de bonanza donde había mucho más dinero y el CCC
organizaba 2 festivales de cine, uno de escuelas de cine y otro de documental, que eran, la verdad, una delicia. Venían estudiantes de todo el mundo cuando era el de escuelas de cine. Cuando era el de documental, venían documentalistas de todo el mundo, se quedaban en México, convivíamos en la escuela. Era un espíritu realmente bien, bien padre, y una formación, como te digo, quizá no la formación de las aulas, pero sí la formación de pronto ver y escuchar a la gente, convivir con ellos, ya sabes, unas fiestotas padrísimas. Era un carnaval, la verdad, padrísimo. Todo eso lastimosamente se ha ido extinguiendo. Y ahí vi Ondas Hertzianas. La verdad, de lo que había visto destacaba muchísimo, y es eso, o sea, había un personaje que de pronto recibía una llamada. Eran como 2 personajes que están como como en una especie de lugar donde están como jugando a unas citas, a estas citas donde recibes llamadas y te conoces con otra persona y a ver si hay química y demás, pero parecía como entre de ciencia ficción, pero con mucho estilo, y ya desde ahí me llamó muchísimo la atención. Entonces, cuando tuve el chance de acercarme a él y trabajar en Párpados Azules, pues sí, la verdad que no lo dudé. El guión era básicamente esto que te digo: 2 personas que anhelan conectar y que no saben cómo, y que lo hacen de la manera más torpe y, digamos, patética posible. Era una anticomedia romántica, así lo describía Ernesto. Entonces, claro, como que estar cerca de gente así, ver cómo se preparaba, de alguna manera no pude estar tan cerca del set y ver cómo dirigía actores, pero bueno, después lo tuve muy cerca porque nos volvimos buenos amigos, y ya pude estar más cerca de su proceso y aprendí muchísimo. Entonces sí, claro, como que sentía una voz afín y que lo estaba logrando, y entonces eso a mí me motivaba mucho y me sentía que no estaba yo solo, ¿no? Como en esa búsqueda. Y sí, pues te digo, yo creo que un poco mis razones, mis ideas vienen de mí, de mis experiencias, de las cosas que veo, y de cómo mi mente y mis emociones las imprimen dentro de mí y las traducen, las reflejan dentro de mis preocupaciones y de mis obsesiones, fantasmas, y toman forma en ideas, ¿no? Como que yo no me puedo concebir a mí mismo sin crear, sin comunicar, sin de alguna manera sacar toda esta locura o revolución que lleva uno dentro, ¿no? Claro. Pues muy, muy interesante el acercamiento que tienes al cine a través de estas emociones que tienes, y sobre todo con todo el antecedente que nos cuentas, cómo te interesa el cine y demás. Y por otro lado, y que también lo mencionaste, que trabajas mucho para televisión también, haciendo documentales y cosas para televisión. Y quisiera aprovechar para preguntarte qué diferencias hay, por lo menos tú ves o sientes qué diferencias y similitudes hay, pues entre hacer cine y televisión, y sobre todo en esta nueva televisión, quizá, no sé exactamente cómo ha sido tu experiencia. Igual nos puedes contar un poco de eso, haciendo televisión, porque creo yo que por lo menos lo que es tu trabajo en cine, como lo mencionas, es muy personal, pero de repente cuando entras a esta masa de la televisión, donde todo es más como maquilado, puede que se pierda un poco como esa visión personal, ¿no? Entonces, ¿cómo cedes? Digo, yo sé que hay trabajo y hay que comer y pagar la renta, pero ¿cómo logras ceder un poco de tu visión, o más bien cómo la imprimes sin que tengas como tantas restricciones y poder hacer esto, ¿no? ¿Qué diferencias hay en lo que has hecho para televisión de lo que haces en cine? Sí, qué bueno que tocas ese tema. Pues mira, yo lo que he hecho para televisión, digamos, cultural,
han sido, sobre todo series documentales. Series documentales que han sido creadas, te digo, por mi colega y amigo José Manuel Cravioto. Entonces él es un fregón, es un director también muy fregón, muy creativo y siempre preocupado por las demás, digamos, disciplinas artísticas creativas en México, por los demás artistas y creadores mexicanos. Entonces, sus series siempre tienen una preocupación de, digamos, construir retratos sobre otros artistas, de posicionar, de exhibir, de poner a otra gente creativa en una plataforma y visibilizar. Entonces, a mí, pues a mí me encanta hacer retratos de procesos creativos. Y entonces yo feliz he dirigido series sobre artistas mexicanos y también he dirigido sobre bandas de rock emergentes mexicanas y todo esto implicando su proceso creativo, también sobre el quehacer teatral, hice una también producida, creada por José Manuel Cravioto. Entonces eso, la verdad es que hice también algunas sobre, por ejemplo, Carlos Omonte, el fotógrafo, esa la produjo Alejandro Strauss, también otro fregonazo de la televisión cultural. Y creo que esas pues las hago con muchísimo gusto, hay mucha libertad creativa y ahí es yo poner todos mis conocimientos y mi expertise en retratar, construir el perfil de otro creador, serle fiel a lo que él o ella me está platicando, tratar de construir un retrato fiel, honesto de ellos y de ellas e interesante, que la gente lo vea y diga, ah, qué interesante, ah, qué buena onda, oye, no lo había pensado, oye, eso siempre, ¿no? Y digamos, publicidad prácticamente no hago porque sí es algo que no necesariamente me siento muy, muy contento haciendo, pero afortunadamente también hasta la publicidad ha mutado y de pronto lo que sí hago es esto que se llama branded content, que es como pequeñas historias documentales que giran alrededor de una marca o de una asociación o de una organización, pero que no necesariamente te están vendiendo, ¿sabes? Como un producto, sino hay toda una reflexión alrededor que generalmente es documental, pues también me gusta mucho hacer eso. Y cuando me ha tocado hacer series de ficción, que básicamente he hecho 3 para Netflix, las 3, que es El Chapo, Diablero y Monarca, bueno, son 3 experiencias muy diferentes. Yo ahí lo que te puedo decir es que yo hace, que será unos 3 años, por ahí, me pregunté a mí mismo justamente, bueno, ¿cuál es mi labor en el mundo? Quiero decir, ¿cuál es mi posición ante el mundo en términos de oficio? Claro, sí, director de cine, pero no, digamos, de una manera, visto de otra manera, ¿cómo yo le doy algo de vuelta al mundo? Entonces me di cuenta o llegué a la conclusión de que yo soy un generador de cultura y a veces de entretenimiento. Y así es como yo me asumo también, aparte de mis incluidas y aparte mis propuestas personales, ¿no? Mis películas. Entonces, yo lo que trato es esto, como generar cultura y a veces entretenimiento. Eso por un lado. Por otro lado, marqué yo una especie de tablero, vamos a ponerle, ético-moral y personal, en el que yo digo, estos son mis límites, aquí llego, de esto no paso, de esto sí paso, dentro de este marco yo puedo jugar, puedo sentirme libre, puedo, etcétera, pero una vez pasando este marco, ya es cuando digo, no, sabes que yo siento que esa chamba no es para mí, muchas gracias, ¿no? Que tiene que ver, claro, con qué tipo de marca voy a comunicar, con quién estoy trabajando, y bueno, cuál es el mensaje, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que Monarca te podría decir yo que es un ejemplo muy interesante de justamente lo que estás diciendo en términos de cómo combinar, digamos, tu visión personal, tu expertise, tu talento, si es que tienes, y
ponerlo todo a favor de la visión de alguien más, ¿no? De la visión de, en este caso, un showrunner, un productor, una serie ya consolidada, porque además yo hice la segunda temporada o dirigí en la segunda temporada de Monarca. Pues mira, pues ahí yo tengo muy claro que ese es mi trabajo. Dentro de este marco ético moral que dije, también hay un compromiso conmigo mismo, con mi profesionalidad, de tratar de hacer lo mejor posible mi trabajo. Una vez que dije que sí, digamos, realmente hacerlo bien, esforzarme a fondo para que las cosas salgan bien, salgan, digamos, que me haya muerto yo en la cancha, ¿sabes? Que me morí en la raya sacando el llamado, etcétera. El Monarca fue muy fácil porque es una serie que, si bien yo como espectador seguramente no la vería, porque no necesariamente es de mi interés, cuando me invitaron o dijeron hay una opción para ti para ir, dije, bueno, claro, primero porque es trabajar con actores que yo admiro, ¿no? O sea, Irene Azuela, el cast, ¿no? Juan Manuel Bernal, Gaby de la Garza, pues son, digamos, como la realeza, ¿no? Y yo, pues, vivir esa experiencia, para mí me resultaba muy atractivo. Me parecía también que era un reto para mí, porque es un producto que tiene que ver, una serie que tiene que ver con el melodrama, que es un tono que yo no manejaba, que nunca lo había manejado, y que además yo soy una persona completamente convencida de que el ser director también es un músculo que se tiene que ejercer constantemente, y que estar en el set cuenta mucho, aprendes muchísimo. A mí me encanta estar en el set, lo disfruto muchísimo, y que además iba a tener una serie de, digamos, medios con los que no cuento en mis películas, que generalmente son de medios muy limitados, y en mis series documentales pues tampoco, ¿no? Entonces iba a ser un crew grande, como con varias cámaras, etcétera, efectos especiales y demás. Es un reto también para mí, padrísimo, increíble. Y mira, ahí yo te podría decir, el compromiso y la pasión que le imprimió, en este caso, Fernando Robsar, que es el productor, guionista, director, showrunner, todólogo de Monarca, pues es una cosa que yo no podía más que admirar y respetar. Es decir, o sea, si tú estás trabajando en un proyecto donde realmente ves que el líder del proyecto se le va la vida por el proyecto, lo conoce de pies a cabeza, se empatiza sin juzgar a los personajes, la pasión que tiene se desborda al grado de que te la contagia, pues tú adquieres el mismo compromiso. Si tú eres congruente con tu trabajo y con esto que te digo, tú empatizas con esa pasión, y lo más fácil para mí era ser congruente con lo que Fernando le estaba otorgando al equipo. Entonces, la verdad que no es un cebollazo, porque yo ni había trabajado con Fer nunca, ni pensaba en mi vida trabajar con Lemon, ¿no? Pero la verdad es que fue una experiencia gratísima, y que además me parecía que me ayudaba mucho a mí como director en muchísimos sentidos. Yo no vengo de una familia privilegiada mexicana, digamos, como que me puedo dar el lujo de no trabajar o de escoger todos mis trabajos, todo lo que yo hago. No he tenido tanta suerte con las becas y los apoyos tampoco, entonces yo no formo parte del sistema nacional de creadores, no he sido becario del FONCA, apliqué a todas las del FONCA, no me gané ni una, nunca. Entonces, yo disfruto trabajar, disfruto de verdad muchísimo. Entonces, pues eso, o sea, yo no estaba haciendo una narcoserie, eso sí lo tenía claro, ¿no? Estaba en una serie donde se estaban cuidando todos los detalles. Entonces, bueno, para mí que fue un privilegio. Y digamos, ya por último, yo soy un cinéfilo que ve de todo, Caleb. O sea, yo me formé viendo Los Goonies, Karate Kid, Volver al Futuro, Nico, Robocop, Terminator, al mismo tiempo que veía, bueno, en un futuro después empecé a ver, claro,
te digo, la nueva ola, y Tarkovsky, Bergman, etcétera, Pasolini, y claro, los disfruto, me encantan, también los pongo ahí en el Olimpo, ¿no? Pero no puedo renegar desde esta otra raíz que tengo, que disfruto muchísimo. Y también entonces como espectador, yo disfruto muchísimo de las series, no de todas, pero sí, claro, o sea, me parece que Los Soprano, Mad Men, etcétera, son series que tienen una altísima calidad y un altísimo, digamos, como mensaje y realmente, digamos, le han dado una, ¿cómo decirle? Han contribuido como al paisaje cultural, social del mundo. Entonces, yo no soy tampoco de los directores que reniega de las series y que dicen que no hay cine ahí, que no hay lenguaje cinematográfico, que no, digamos, como que se desvirtúa. No lo pienso, yo no soy de esas, no soy de ese, pienso que son maneras o sea, son herramientas donde a ponerle para transmitir algo. Entonces, yo no soy de los que culpan a la herramienta, sino a la persona que la usa, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí me extendí mucho, disculpa, Caleb, pero bueno, era un tema en el que he reflexionado y por eso me pareció que podía venir al caso. No, pues con ningún problema. Por eso te pregunto, porque es interesante saber tu punto de vista y sobre todo porque has podido trabajar como de los dos lados, ¿no? Tanto en el cine, haciendo cosas, como tú dices, tu propio cine que es de más bajos recursos y cosas con más presupuesto, pero que han sido para televisión, ¿no? Y por otro lado, creo que también una cosa interesante que mencionaste es de repente como en círculos cinéfilos o de gente que le gusta el cine, a veces se ve o es como medio castigado o es mal, parece como que es malo decir que te gusta cosas de cine hollywoodense, ¿no? Como las que tú mencionas, ¿no? Y cuando el cine Hollywood creo que ha logrado hacer cosas que por lo menos otro cine no ha logrado, por lo menos a nivel de industria y a nivel de impacto cultural, ¿no? Porque aunque sean películas, como algunos dicen, de fórmulas y todo eso, este, son películas que han logrado tener un impacto en las masas y que muchas de las que mencionaste siguen teniendo impacto en gente de generaciones más abajo, ¿no? O sea, las puede volver a ver un niño de esta generación y puede lograr tener también una conexión especial con ellas. Y creo que muchos directores de ese nuevo Hollywood que es 70s, 80s, pues son grandes directores y que han hecho cosas muy buenas y muy buenas aportaciones al cine que de repente se ven castigadas o de repente pareciera que está mal ver ese tipo de cine o hablar de ese tipo de cine porque pues no son obras de arte o no son grandes películas de culto, algo así, ¿no? Entonces creo yo que es interesante porque también creo que lo conecto un poco con una pregunta que te hice un poco más arriba, que es como de tus influencias, no necesariamente quiere decir que quieras hacer ese tipo de cine o ese tipo de películas, pero es lo que tú viste, ¿no? Y es lo que te llamó la atención en algún momento y que todavía sigues teniendo ahí, ¿no? Entonces, creo que sí es una reflexión interesante y sobre todo también cómo manejas el cómo escoges tus proyectos, ¿no? Y hablando de cómo escoges tus proyectos, también me gustaría saber qué puntos importantes o qué cosas consideras tú importante antes de comenzar a hacer un proyecto. O sea, cuando iniciaste este proyecto Ayer Maravilla Fui o tus anteriores proyectos, eh, cómo los vas armando y en qué momento dices, pues ya, ¿no? Vamos a aplicar a esto o, como dijiste,
con tu ópera prima, pues no conseguimos ninguna beca ni ningún estímulo, pues lo hacemos entre amigos, ¿no? Pero ¿qué es lo que ya te dio seguridad de decir, ya tengo algo aquí y que necesita ya ser filmado, ¿no? Pues, mira, seguridad nunca tuve en ninguno de los dos proyectos. O sea, quiero decir, eh, más bien había una urgencia. Cuando tienes poco que perder, pues tienes mucha más libertad. Entonces, yo la verdad es que con un mundo secreto, pues, claro, como que dije, bueno, hay que aplicar a Coprocine y demás, y de apoyo de guión, etcétera, y pues no gané nada. Y eran años oscuros en ese momento. Yo recuerdo pues que eran apoyos que se daban a películas que después no se filmaban y ya quién sabe qué pasaba, ya, o sea, supongo ese dinero se regresaba, no recuerdo, pero recuerdo de que yo aplicaba, veía las listas de películas y luego me decían, esa película, no, esa ya no se hizo. Entonces era como complicado y, digamos, llega el punto en el que, mira, o sea, yo había sido rechazado de todo, al final, pues ya, ¿qué importaba? Yo lo que quería era filmar esa historia y no me interesaba, la verdad, así como de, oh, claro, mi sueño, sí, estrenar en el Festival de Cannes o Berlín o lo que sea, pero no la hicimos por eso, no teníamos pensado, era de verdad lo más remoto, pues éramos 5 personas con una 5D, 6 personas o 7 personas con una 5D. Entonces, y un tripié. Entonces, sabes, como que no hay nada que perder, eres libre. Eres libre de arriesgarte, eres libre de expectativas, eres libre de presiones y simplemente pues tienes un poquito, o sea, tienes una cancha más amplia para fluir, para jugar, para pasarla bien. Las personas que estaban en ese proyecto, en el rodaje de Un Mundo Secreto, pues eran personas que realmente creían en el proyecto, porque pues no teníamos para pagarles, les pagamos 15,000 pesos por todo el rodaje. Eh, entonces, sabes, como que realmente querían estar ahí, realmente creían en vivir esa experiencia. Y con Ayer Maravilla fui pues un poco igual, o sea, yo tenía mi proyecto, un guión en el que le había invertido, pues sí, como 3 años de mi vida, habíamos filmado un teaser, etcétera, etcétera. Teníamos una coproducción con Argentina y nunca pude generar el apoyo de mi cine. También, entonces, al final, eh, no había nada que perder, o sea, para hacer Ayer Maravilla fui volvamos a ese mismo lenguaje de hacerla como menos personas, inclusive todavía arriesgarnos más en el sentido de que es una película con tonos fantásticos, con tintes fantásticos. No escribí un guión per se, sino solamente un argumento y con eso trabajamos, blanco y negro. Entonces, tres actores interpretan el mismo personaje. O sea, como, pues sí, ya, pues si te vas a aventar, te aventas completo, ¿no? Así como hilo de media, ya que se corra completito. Entonces, pues sí, no, yo no creo que en ese sentido el momento es como una cosa que fluye orgánicamente, no es que yo te pueda decir, el guión de Un Mundo Secreto ya estaba, pues, quizás sí, estaba desde antes, pero ahí más bien fue como, bueno, ya todo el mundo nos ha bateado, vamos a hacerla nosotros, va, órale. Y en Ayer Maravilla fui de, no puedo levantar y puedo levantar este otro, hagamos esto ya, vámonos, órale. Trabajemos, juntémonos, agarremos tracción, sinergia y vámonos a filmar, ¿no? Entonces, pues sí, más bien ahí es como un poco escuchar a la vida, lo que te va diciendo, seguir tu intuición y lanzarte, ¿no? Bien, pues me comentas pues, que ahora sí no tienes un momentum de cómo o una lista así rigurosa de cuándo comenzar un proyecto, pero sí tienes estas sensaciones que son lo que terminan moviendo a decir, pues lo quiero hacer, ¿no? Entonces, entrando un poco más de lleno a tu
última película, Ayer Maravilla fui. Ya nos contaste un poco el cómo surge la producción, ¿no? Que hay alguien que te conecta con alguien más, ¿no? Y que surge esta producción. Pero me gustaría un poco más, ir un poco más atrás y cómo es que nace la idea, ¿no? O sea, porque también mencionas, supongo que quizá hubo cambios, quizá de lo que querías hacer originalmente. También si hay algo de eso, sería interesante que nos contaras, pero principalmente cómo nace la idea, y cómo te inspiraste para hacer esta historia y sobre todo con este tono, ¿no? Que al final le imprimiste, ¿no? Mira, pues un poco de varios lados viene, digamos, la inspiración. Como que siempre cuento que leí una entrevista justamente a Liv Ullmann alguna vez, en donde el entrevistador le preguntaba si ella tuviera la oportunidad de ser hombre por un día, ¿qué es lo primero que haría? Y entonces ella dijo, pues correría a hacer el amor. Entonces, esa respuesta me pareció muy interesante y como que detonó en mí muchas reflexiones, casi hasta corporales, ¿no? Como dije, bueno, claro, ¿qué se sentirá de pronto esto? Pues tener sexo desde el cuerpo de una mujer, pues va a ser algo que yo jamás voy a poder experimentar. Órale, qué loca reflexión, órale, ok, y demás, ¿no? Por ejemplo, entonces ese puede ser uno como de los puntos detonantes. También fíjate que ese sentido siempre mucha como afinidad por la figura vampírica o los vampiros, o sea, desde esto que te digo, desde los muchachos perdidos, claro, toda la figura de Drácula, eh, es algo que para mí las, me encanta, me atrae, se me hace realmente como me intriga muchísimo. Recuerdo mucho haber ido a ver el Entrevista con el Vampiro ahí a Plaza Universidad, en los cinitos estos chiquitos, que eran dos, así, momento, pues estaba chiquito, pero en realidad me gustó mucho y me parecía muy interesante esto de la niña que no crecía, del hastío de Antonio Banderas, y evidentemente el de Brad Pitt. Entonces, claro, el hastío, esta cosa de que te alimentas de otra persona y al mismo tiempo absorbes, ¿no? Y la dejas, digamos, esto cansada, seca. Entonces, como que por ahí se fueron juntando como que varias ideas. eh, y, y después mucho de cine B, bueno, no necesariamente B, pero por ejemplo la invasión de los usurpadores de cuerpo, parece interesante también esta idea de que alguien va como usurpando los cuerpos. Y la verdad es que, bueno, hay muchas películas que juegan con personajes que cambian de cuerpo, ¿no? Eh, Freaky Friday, esta de Seventeen Again, de Chain Shop, o sea, y generalmente son comedias, ¿no? Medio bobas, ya sabes, la mamá que cambia el cuerpo con su hija adolescente, los amigos, que uno es un nerd y el otro es un mujeriego y cambian cuerpos y aprenden cosas valiosas de la vida, y casi en todas estas películas hay uno de los personajes que cambia de cuerpo está enamorado de una persona normal. Entonces, no es que yo estuviera inventando esto. Incluso hay una película mexicana que se llama La Sangre Iluminada, de la cual yo edité el tráiler, que también habla como de cambio de cuerpo, desde un punto de vista que son un grupo de transmutantes que cambian de cuerpo y entonces se da como toda una batalla, digamos, espiritual entre el espíritu del usurpador y el espíritu del usurpado y demás. Interesante, ¿no? Pero yo lo que quería aquí era reflexionar justamente sobre la conexión, el amor
si es posible enamorarnos de la esencia de una persona, llevado esta pregunta como a un grado más alto, ¿no? Y para eso utilicé la fantasía. O sea, la fantasía para mí en este caso es un vehículo para generar una realidad improbable, y dentro de esa construcción de realidad improbable generar preguntas más profundas sobre esta condición específica humana, la conexión, el enamorarte de la esencia de una persona. Entonces sí, como que por ahí fue surgiendo todo, y ya pues le di forma un poco como en el relato que te digo, que escribí, que tenía un principio, un desarrollo, una parte del medio y un final, ¿no? Y con ese fue que fuimos, pues sí, filmando y construyendo toda la película. El tono que preguntas, pues sí fue una de las cosas más complicadas que tenía la película, porque es una película que no es realista, no solo el blanco y negro, el elemento fantástico, sino que también hay un tono afectado en los actores, hay un tono incluso en los encuadres, los momentos que escogíamos para filmar la ciudad. Entonces, el diseño sonoro también, porque pues lo que yo quería era justamente crear, construir esta fábula, este mundo improbable, que que definitivamente no era realista. Entonces fue el tono, no sé qué tono es, la verdad no te podría ni decir, pero lo fuimos encontrando a través de trabajar como con los actores, y haciendo ejercicios con ellos y demás. Era algo que yo tenía muy en la cabeza, pero era difícil ponerlo en palabras, entonces lo fuimos como generando en la acción, ¿no? Así que sí, por ahí fue surgiendo eso. Muy bien. Has dicho muchas cosas y estoy como intentando encontrar cómo continuar para que nos cuentes un poco más. Eh, Igual podría iniciar con esto, que creo que es una cosa que para mí me parece muy interesante siempre del cine, y es, ¿tú cómo ves los simbolismos en el cine y cómo los aplicas, ¿no? Y extendiendo un poco más la pregunta, o ejemplificando algunas cosas, de repente hay cosas en esta película, en Ayer Maravilla Fui, que pueden tornarse o pueden comprenderse como símbolos, pero de repente, por ejemplo, hablaba hace algún tiempo con Ruiz Patterson, quien dirigió Blanco de Verano, y le preguntaba algo similar sobre su película, y él decía, bueno, pues no lo pensé así, ¿no? Pero al final esa fue la interpretación que muchos le dieron como a estos elementos que están dentro de la película, ¿no? En tu caso, pues tu película de repente tiene unos monitos ahí de cerillos que pueden tener una interpretación, las plantas, ¿no? Que cuida esta persona. Incluso llegué a escuchar que hasta los vagones del metro, ¿no? Pueden simbolizar el movimiento, ¿no? Del transitar dentro de otro cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves este tema de los simbolismos y cómo los manejas dentro de tu cine? Bueno, mira, hace poco estaba dando yo un taller en la Filmoteca de la UNAM, a algunos colegas guionistas, eh, algunos y algunas, y justamente tocábamos el tema de las metáforas visuales, vamos a ponerlo así, y digamos, como del lenguaje cinematográfico, pero no, digamos, el campo contra campo, el close-up y el medium shot, sino como, vamos a poner, el lenguaje en el que habla el cine. Entonces, por decir una abstracción, ¿no? Por tratarlo de nombrar. Entonces, reflexionábamos en que el cine es quizá la única arte que tiene la facultad de capturar el tiempo
de manera factual, el tiempo y el sonido. Es decir, ese instante queda suspendido en la película, es único e irrepetible. Entonces, eso genera, eso si uno lo pone, digamos, uno lo piensa con más detenimiento, puede generar un montón de aristas, un montón de caminos que te ofrece el cine, ¿no? Claro, el cine ahora nosotros, sobre todo el cine masivo, pues está acostumbrado a contar algo, generalmente A, B, C, D, E, etcétera, y que todo está de alguna manera mapeado, está platicado, está descrito, está explicado unas 3 o 4 veces cada película. ¿De qué se trata cada película? Te lo van a explicar 3 o 4 veces de manera diferente, pero muchas van a ser a través de los diálogos, ¿no? Y van a haber cortes aquí y allá, aquí, para mantener un ritmo y mantener al espectador así, pam, 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 pam. Pensando en esta otra manera, en esto que te puede ofrecer el cine, por ejemplo, ¿no? Esto de suspender el tiempo, capturar el tiempo, ¿no? En estas cosas que te puede ofrecer el cine como que son intrínsecas del lenguaje cinematográfico, ¿no? Esto por ejemplo, algo que yo tenía muy claro en Ayer Maravilla se transforma de cuerpo, ¿no? El ente. Se acuesta siendo un viejo, corte, se levanta siendo una mujer. Ya está, no hay efecto especial, no hay CGI, no hay morphing, no hay nada, es simplemente corte directo, que eso es algo, digamos que el montaje, lo que te puede ofrecer las capacidades del montaje en el cine son vastísimas. Y otra cosa que te ofrece el cine es que tú puedes observar, digamos, lo que está pasando en pantalla al estar no solo construido en pantalla y capturado por una cámara, todos sabemos esa realidad se resignifica, se vuelve otra cosa, digamos, adquiere muchos más significados, se deconstruye y se reconstruye otra vez. Entonces, el cine tiene la capacidad de que podamos observar qué es lo que sucede. No en la vida, sino en un espacio diferente, que es la pantalla, que es la sala de cine. Eso genera un chorro de emociones, un chorro de reflexiones. Y entonces eso es algo que es, yo cuando lo veo como espectador, que yo estoy viendo y entendiendo lo que está pasando en la película y que no me lo está contando un personaje, que no el personaje se lo está diciendo a otro personaje, como para que el público lo entienda, como, ¿sabes? Sino que yo lo estoy descubriendo y yo lo estoy viendo, me siento emocionado, me encanta, me siento así como estoy siendo parte de eso y me emociona mucho. Entonces, el cine tiene también esta cosa padrísima que son las metáforas visuales y que pueden ser, digamos, incluidas, que pueden ser construidas de tal manera, con tal organicidad, que pueden tener un efecto poderosísimo, que son así masazos para el público cuando están bien hechas, bien pensadas, bien resueltas. A veces pueden ser de manera como accidental, vamos a ponerle, aunque no hay nada, pues muy pocas cosas hay accidentales en el cine, pero de todas maneras entiendo lo que dice Patterson, pero él decidió de alguna manera dejar eso ahí. A lo mejor puso la cámara y eso sucedió ahí por accidente, pero esa toma está en la película. Él no la sacó, esa toma. Hay una decisión consciente e inconsciente de dejarlo. Entonces, a mí me parece que es más interesante, no más interesante, no. Ahora déjame replantearlo, porque a mí no me gusta ya andar con juicios de valor. Yo aprendí a construir un poco más las metáforas visuales en mis películas. O sea, aprendí que ahí se pueden comunicar una serie de cosas y que además la manera de entenderlas del público va a ser abierta, va a ser como un prisma, ¿sabes? Yo mando la luz
por el prisma y la luz se descompone y toma muchísimos colores, ¿no? Y entonces eso es lo que tú mandas como director, estas metáforas visuales, esta construcción cinematográfica, la mandas y la película es la que la refracta, ¿no? Y en el espacio que hay entre la pantalla y el espectador es donde esa luz se vuelve multicolor y unos ven morado y otros ven verde y otros ven violeta y etcétera, ¿no? Y eso es increíble, eso está muy bien, pero sí las puedes diseñar, sí las puedes como construir esto, ¿no? En los personajes, el personaje de Lente en Ayer Maravilla Fui tiene esta obsesión de hacer monitos de cerillo. Bueno, eso viene de que mi tío hacía monitos de cerillo y los hacía con una minuciosidad y una perfección increíble. Y yo los veía al grado de que los ponían en una vitrina en la casa de mi abuela y yo los veía, eran impresionantes, los pintaba, hacía un monito de cerillo de astronauta y le hacía su ropita de astronauta con papel aluminio. O sea, eran increíbles. Ahora, ¿por qué llegué yo a eso, a poner eso en Ayer Maravilla Fui? Pues no, o sea, claro, tiene que ver con que hay una reflexión sobre la corporeidad y quizás un simbolismo de cuántos cuerpos ha habitado este hombre. Sí, claro, todo eso y más cosas, pero sabía que esa era una metáfora visual importante para mí. Claro, esto que dice Fernanda Solórzano sobre el metro me pareció fascinante. Yo nunca lo había pensado así, pero qué fascinante, qué padrísimo. Y sin duda tengo una obsesión con el metro de la Ciudad de México, pues si no, no estaría ahí como personaje una y otra vez en la película, ¿no? Incluso en Un Mundo Secreto igual. Pero sí, sí, uno puede ir entendiendo, no necesariamente explicándote 100% de dónde vienen esas metáforas visuales y cuál es exactamente el propósito por el cual tú las vas a poner, pero sí, sí está bien diseñarlas, sí está bien construirlas y ponerlas, ¿no? Y regresando a lo que te digo, me parece que eso es una herramienta cinematográfica increíble, vastísima, que cuando tú la logras incluir, la logras articular, haces un andamiaje para que esas, un andamiaje, vamos a ponerle audiovisual cinematográfico para que esas metáforas caminen y funcionen, pues, para mí es increíble, ¿no? Cuando veo eso yo, y eso, cuando yo lo veo como espectador en el cine, me voy, ¿sabes? Así demolido, así de, increíble, increíble, ¿no? Muy bonito. Muy bien. Ahora quisiera como cambiar un poco el foco porque creo que es muy interesante lo que dices. Quizá no redundar en la pregunta antes de preguntarte otra cosa, pero sí mencionaste un poco de diseñar las metáforas. En ese caso, quizá nada más quedaría como la intriga de cuál es tu proceso para diseñar esas metáforas. O sea, cómo, cómo logras o cómo llegas a ellas, o en qué momento eh, ves ese potencial de poner esto, y al unirlo o al poner estas cosas, eh, se le pueda dar un significado, ¿no? Más allá de lo textual o de lo explícito que debe ser. Bueno, mira, yo creo que yo estoy obsesionado con los objetos y los espacios, vamos a ponerle, ¿no? Sobre todo cuando esos objetos y esos espacios han sido habitados o usados por alguien que yo quiero o aprecio y esa persona por alguna razón no está en ese momento, o sea, está en ausencia y entonces están sus objetos, sus espacios. A mí me obsesiona mucho la sensación de eso, de estos objetos, de estos detalles. Y también yo soy un chismoso de corazón, o sea, siempre lo he sido. Yo soy de los que se asoma en las ventanas de los vecinos, de los que abre los cajones cuando no hay que abrirlos. Yo observo mucho a las personas y analizo y me armo historias en mí, etcétera, ¿no? Me encanta eso como observar. Y creo que de ese tipo de detalles es de donde yo, ¿sabes? Saco estas especie de metáforas, ¿no?
Y, por ejemplo, bueno, en un mundo secreto, una gran metáfora pues, eran las ballenas, ¿no? El viaje que hacía el personaje central a ver a las ballenas grises en Baja California, y al final las propias ballenas era una metáfora como de la naturaleza, de la maternidad, etcétera. Y creo que así las encuentro, o sea, por medio de observar, de analizar, de ver las cosas, lo que significan las cosas para mí, eh, de recordar, digamos, como de tu mundo emocional, de esa educación sentimental que recibiste o no recibiste, pero que de alguna manera se formó bien que mal dentro de ti. Eso para mí es la materia prima. Yo no soy de los que busca sabes, como libro de guión, necesitamos una metáfora visual que ejemplifique bien la lucha entre el bien y el mal de estos dos. Ahí siento que, híjole, a menos que tengas ya una especie de ventana, de corredor muy de fácil acceso hacia tu interior, como gente como David Lynch o algo así la tienen. Entonces sí, claro, de pronto ábrela y con toda conciencia busca, etcétera, ¿no? Yo no tanto, entonces todavía como que me vienen así, pero que sin duda sé que vienen de ahí, de mi educación sentimental, de mi mundo emocional, ¿no? Bien, ahora sí, cambiando un poco el foco a otro aspecto de la película que parece pareciera no tan importante, pero creo que termina siendo algo importante porque creo que es el primer acercamiento a la obra, que es el título, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nace el título de esta película y quizá de tus películas anteriores también? ¿Tienes alguna metodología para decir cómo encontrar el título y sintetizar quizá un poco de lo que va a hablar la obra? ¿O simplemente en algún momento del proceso creativo de crear la obra surge el título por sí mismo? ¿Cómo llegaste a él? Pues mira, la verdad es que esta es una batalla fuerte que tengo conmigo mismo, lo de los títulos, porque no me cuestan mucho trabajo. Me parece que el título es como la punta de la lanza, como que desde ahí o a mí me pasa, ¿no? Que oigo películas, oigo nombres y que digo, o sea, cuando oí que se llamaba Post Tenebras Lux, la película de Regadas, yo decía, tengo que ver esa película, ese título impresionante, increíble, etcétera, ¿no? Luz Silenciosa, también es así, explota en mi cabeza, inclusive La Sangre Iluminada, ¿no? Los párpados azules, pues sí, y digamos como que entendiendo eso de manera consciente, pues sí trato de que los títulos contengan literal un mundo en sí, ¿no? Como que contengan ahí una especie de fraseo que evoque, que te genere algo, que te haga pensar, que te genere, que te dispare imágenes, reflexiones, pensamientos, inclusive algo muy rápido, muy fugaz, pero que accione en ti. Y el título de mi primera película, Un Mundo Secreto, pues estaba yo batallando mucho con eso hasta que escuché una canción de Peter Gabriel que justamente se llama Un Mundo Secreto, A Secret World, y era una versión en vivo en donde él hace una especie como de introducción a la canción, y entonces dice que decía, ¿no? Ya la vi en YouTube, o sea, está en YouTube, cualquiera la puede poner, decía Peter Gabriel que a veces cuando tú te asomas a un pequeño estanque y lo ves todo calmado, de pronto viene una burbujita y altera como la calma, y entonces es cuando te das cuenta que abajo de ese lago hay todo un mundo secreto ocurriendo. Y yo dije, puta, ese es el personaje de mi película. O sea, esa es la descripción del personaje de mi película. Entonces dije, pues tiene que ser un mundo secreto. Además de que la canción me encanta. Ya me dieron ganas de oírla. Entonces, así fue. Y,
y no me encanta el título, pero era ese, ¿sabes? O sea, como que me parecía de todas maneras muy, muy sugerente, ¿no? Como que los títulos tienen que sugerir. Y Ayer Maravilla Fui, ese sí me gusta mucho. Fíjate que mucha gente me ha preguntado por el título, si es que es parte de la canción de La Llorona o es del verso de Góngora, que a su vez de ahí lo utilizan para la letra de la canción de La Llorona. Y yo la verdad es que no sabía ni que era del título, ni que era un verso de Góngora, ni que era parte de la letra de la canción de La Llorona, sino que para mí era un documental que había dirigido mi papá cuando yo era muy chiquito y se llamaba Ayer Maravilla Fui, sobre una fábrica textil, me parece, en Puebla, que tuvo un momento de auge y después vino a menos y ya ahora estaba en ruinas, y se llamaba Ayer Maravilla Fui. Y yo oía ese título cuando yo era pequeño. Y cuando lo oía se me hacía muy lindo escucharlo y yo, haz de cuenta que me lo decían y veía como estrellitas blancas así explotando. Tic, tic, tic. Entonces decía, ay, qué bonito, o sea, me generaba algo muy fuerte. Y ahora que estaba ya con la película, vino a mí, como que regresó y dijo, ay, sí, este título me parece que además va muy bien porque habla como de la evocación, de algo que fue muy lindo y que ya no es, que es quizá justo lo que le pasa al personaje, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, pues te digo, como que al final yo no puedo escapar de mi historia personal, como que es al mismo tiempo mi materia prima, mi cruz, y bueno, pues con eso ya mejor la asumo y cada que puedo la expongo. Entonces, así fue como que esta historia de los títulos de mis dos películas, sí me parecen esenciales los títulos. Interesante ese cómo llegaste a los títulos porque fueron procesos diferentes, ¿no? Y por otro lado, y algo que ya has mencionado un poco, pero me gustaría que ahondaras en él, es en la puesta en cámara, ¿no? ¿Cómo fuiste eligiendo qué partes filmar, cómo filmarlas, algunos movimientos de cámara, algunos encuadres? Y que yo quisiera comenzar con algo muy específico, porque si bien no es algo quizá muy significativo dentro de toda la obra general, pero fue algo que se me quedó a mí grabado y fue una toma que inicias filmando, me parece que es un cepillo o un peine, eh, y dura bastante tiempo ahí la cámara, pero fuera del cuadro hay acción, ¿no? Y estamos Ujú. escuchando una conversación y ya después de un buen tiempo, la cámara nos va dirigiendo la mirada hacia la acción, ¿no? ¿Cómo eliges o por qué de repente tienes esta elección de voltearnos la mirada al espectador y ver algo que aparentemente no es interesante o no sería interesante, ¿no? Entre comillas, como eso, que es un artículo inmóvil para nosotros quizá imaginarnos lo que está sucediendo fuera del cuadro y ya dirigirnos después la mirada a la acción. Mira, qué bueno que me lo preguntas porque pues es algo, ay, que a mí me parece esencialísimo, vital en el quehacer cinematográfico, pero no necesariamente se le toma con esa importancia. Mira, la puesta en cámara para mí es como las palabras que usa un escritor, es decir, o sea, las tomas que usa un director de cine son como las palabras que usa un escritor al escribir su novela. Y la forma en la que las usas son el estilo que el cineasta o el escritor en este ejemplo hace, ¿no? Es decir, hay escritores que
tú sabes que pasan 3 páginas describiendo una taza de café, por ejemplo, ¿no? Cómo saca humo el café, la taza, la textura del platito, cómo pega el sol, etcétera, ¿no? Y tú lo lees y hay otros escritores que simplemente dicen, hay una taza de café en la mesa. Ninguna es mejor o peor, ¿sabes? Solo son diferentes maneras, pero pues así son como los escritores han, digamos, como generado su estilo, su manera de comunicar. Y en el cine, pues debería ser así, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo cuando explico esto en los talleres como al director Frank Darabont, que hizo The Green Mile y Shawshank Redemption, ¿no? Por ejemplo, y pongo a los hermanos Safdie, ¿no? Como contraparte, lo que hicieron Uncut Gems, The Good Time. O sea, Frank Darabont tiene una secuencia que es el hombre negro condenado a muerte camina por el pasillo del brazo de Tom Hanks hacia la silla eléctrica. Eso es lo que pasa. Y este director filma los pies del hombre, las manos, el foco que tintinea, la gota que cae de los barrotes, la cara de Tom Hanks, la cara del otro actor, etc. Bueno, llevas 2 minutos, 3 minutos y este hombre no ha llegado, ¿no? Así es Frank Darabont, ¿no? En cambio, los hermanos Safdie son pam, pum, pum, 3 cortes y ya no sabes ni en dónde está, pasó 3 pasillos, se movieron despacio, etcétera, ¿no? Eso es como lo que yo quisiera que cuando doy talleres, los estudiantes de cine, los talleristas, reflexionaran, ¿no? Las estudiantes también, todo el mundo, ¿no? Es decir, pensar cómo voy a escribir mi película, con qué frases cinematográficas y por qué esas frases, ¿no? Yo, por ejemplo, llegué a la conclusión de esto. A mí como espectador me encanta ver el tiempo suspendido en pantalla, ese momento de tiempo único y repetible que está en pantalla. Y cuando veo un intercambio actoral así, todavía me emociono más, porque ese intercambio actoral está realmente sucediendo así como está, no está intercortado. No hice, ya sabes, como la cara del sujeto 1 hoy, ¿no? Y la cara del sujeto 2 mañana durante la misma conversación, sino realmente está ahí. Esa es mi convicción, eso es lo que a mí me emociona, entonces eso es lo que yo trato de generar. Ahora, eso quiere decir que entonces son tomas largas, quiere decir que tengo pocos cortes, quiere decir que entonces tengo que encuadrar muy bien. ¿Cómo voy a hacer, cómo voy a encuadrar y cómo voy a mantener la tensión, ¿qué tal empezar a pensar en un montaje dentro de la propia imagen? Pues entonces eso quiere decir que quizá los actores se pueden mover, ¿no? Porque generalmente no tengo dinero para tener dollies que se muevan y etcétera, ¿no? Tengo mi tripié. Entonces los actores sí se pueden mover, ellos son libres. Padrísimo, pues hay que hacer un trazo donde ellos se muevan y de pronto dentro del mismo cuadro el personaje 1 queda en close-up, el personaje 2 queda en segundo plano, se mueven y entonces se invierten los papeles y le damos dinamismo y siguen, etcétera, ¿no? Entonces, toda una reflexión que tiene que ver con mis convicciones cinematográficas, con mi manera de lo que a mí me emociona como espectador, de lo que yo quiero investigar como director, como cineasta. Entonces, a eso es, digamos, en lo que hay que pensar, en qué estoy comunicando con esta secuencia. Con esta secuencia es un momento de unión, es un momento de despedida, es un momento de mucha tristeza, es un momento muy feliz, muy explosivo. Ok, entonces, ¿cómo con el encuadre puedo ayudar, puedo generar a transmitir un poquito más de esta emoción, construir más atmósfera? No porque se ve bonito, porque, ¿sabes? Abro Instagram y veo en 1000 encuadres bonitos, pero que en la película están dentro de un contexto, están comunicando algo, no están así de manera arbitraria. ¿Cómo? Entonces, claro, todo eso tiene que ser un trabajo previo que haces con tu fotógrafo, fotógrafa, generas un lenguaje en común, generas una directriz de cómo vas a filmar la película y por qué, y entonces a la hora del rodaje, bueno, pues ya lo tienes mucho más asumido. Yo no soy de los directores que hace storyboard, ni plantillas,
Lo que sí es que trato de conocer el espacio antes y, y ya conozco un poco cómo me muevo yo, hacia dónde puedo ir, etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, le reflexiono mucho, lo pienso mucho, me lo tomo muy en serio. Este, y el encuadre, por ejemplo, esto que decías del cepillo, en Ayer Maravilla fui, bueno, ahí es, mira, estamos en una estética muy pequeña, es un lugar muy chiquito, como de 3x3 o no, punto como de 6x6, chiquito. Eh, Está lleno de espejos, los espejos reflejan, evidentemente, juguemos con los espejos, eso es un mundo visual increíble, juguemos con esos. Y otra cosa que a mí me interesa mucho cuando lo veo como espectador, pero también como director, es el espacio en off. La cámara te puede, o sea, el cine te puede generar un espacio en off increíble con el sonido y puede generar una tensión y puede generar muchísimas cosas. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con el espacio en off. Entonces ahí había cómo vamos a hacer que esta estética en la que vamos a estar muchas veces durante la película sea interesante, sea digamos, como esté retratada y estén retratados los personajes de manera interesante y que además vamos a ir en este momento justo cuando va ella a peinar, es el primer encuentro donde ella llega, se sienta y demás, entonces, y si lo alargamos un poquito, y si alargamos un poquito la tensión, como para generar expectativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que todo eso jugaba a la hora de elegir ese encuadre, de empezar con un cepillo, literal, escuchar las voces, quieres ver a los personajes, vamos a llegar, tenme paciencia, ¿sabes? Es, no sé, como un juego ahí, una especie de un poco lo que sucede con la película, ¿no? Como que todo se va construyendo un poquito de a poco, digamos, ¿no? Entonces, sí, bueno, espacio en off y pensar mucho qué estilo, qué quieres decir con tus encuadres, por qué los utilizas, etcétera, ¿no? Muy bien. Otra cosa que creo que va un poco eh, pegada a lo mismo en cuestión de la imagen es ¿por qué la elección de hacerlo en blanco y negro? Ya mencionaste varias veces que fue una elección consciente de que querías que fuera en blanco y negro, pero ¿cómo nace esa idea o cómo nace esa sensación de que así querías hacer la película o así tenía que ser? Mira, el blanco y negro estaba desde el principio, desde que la imaginé. El blanco y negro para mí es también una herramienta visual, es una, digamos, una convención conocida por todos, inscrita ya en nuestro digamos, imaginario colectivo visual. Eh, una imagen en blanco y negro la vemos en los diarios, la vemos en las noticias, quizá en las fotos viejas de los abuelos o de los papás. Y entonces para nosotros es una imagen que es real, sucedió, pero al mismo tiempo tiene otra capa de lectura, tiene paralelamente tiene otro, se inscribe de otra manera en tu cabeza, genera evocación, genera muchas veces nostalgia, genera una suerte de pátina, vamos a ponerle, donde tú de pronto ves detalles que no los verías en la ficción, perdón, a color, que no los verías a color. Los colores son tan vivos, son tan frescos, son tan, digamos, explosivos que generalmente inundan tus ojos, además de que los vemos a diario, estamos acostumbrados a ver todo a color y cuando vemos ver algo en blanco y negro, de pronto hay texturas que explotan y que salen, que siempre han estado ahí, pero nunca las habías notado. El pelo de esta persona, mira los ojos, mira las arrugas, y además esto, se inscriben en un mundo evocativo, en un mundo nostálgico y al mismo tiempo son reales. Entonces la película tiene también
esta facultad. Es una película que tiene un pie en Ciudad de México 2017 y tiene otro pie en la fábula fantástica, vamos a decir. Entonces, el blanco y negro para mí balanceaba estos dos mundos. Al mismo tiempo decía, hey, yo he pasado por esa calle, oye, es Portales, oye, eso es Metro Pantitlán, oye, oh sí, etcétera. Y de pronto ve, oh, nunca había visto cómo se veía así la ciudad, híjole, no, esta ciudad parece de fantasma, híjole, no, que está, etcétera, etcétera. Entonces, es una herramienta, en este caso visual, que me permitía construir este tono fantástico, guión realista que estaba como buscando, ¿no? Entonces por eso decidimos hacerla blanco y negro. Muy bien, muy padre la elección. Y bien, antes de ir de acercarnos al final, me gustaría, ya saliendo del tema de tu película, pues preguntarte qué hay de nuevo para ti, para tu carrera. ¿Tienes ya algún plan para hacer más películas? Pues en este momento estás viviendo fuera de México, estás en Berlín. Este, ¿Piensas hacer algo allá? ¿Qué es lo que viene para ti? Ahora sí es un poco pregunta de programa de chismes, pero sería interesante saber si se está cocinando algo por, por este tiempo. Sí, mira, pues generalmente uno siempre está, ahora sí que como mago, sacando y sacando de la chistera, ¿no? A ver qué más se te ocurre, porque, y sobre todo en tiempos pandémicos, porque no, pues ha estado difícil. Sí, me cambié de país después de filmar y estrenar Ayer Maravilla fui, me vine para Alemania a finales de 2018 y y bueno, sí mira, para empezar hice un corto documental colectivo durante la pandemia sobre la experiencia pandémica que está en YouTube. Se llama Arriba de las Nubes, ahí lo pueden ver si quieren, y lo hice, te digo, de manera colectiva con amigos en Nueva York, Santiago de Chile, aquí en Berlín y en México. Habla un poco de manera muy subjetiva de la experiencia pandémica de muchos de nosotros. Y ahora, justo en este momento, estoy planeando hacer otro documental también a la distancia, también sobre la experiencia pandémica, pero este se llama Abajo de las Nubes, o sea, dice Arriba de las Nubes, y ahora quiero hacer uno que se llama Abajo de las Nubes. Bueno, estoy planeando ese. Y también, al mismo tiempo, estos últimos 2 años estuve desarrollando un guión para filmarse en México, y estoy con ese guión ya, o este proyecto bastante adelantado. Si todo sale bien, podríamos estar filmando a mediados del año que entra. Si todo sale bien, como tú sabes, quién sabe, yo ya ni sé. A ver si ahora sí puedo obtener un apoyo de parte de IMCINE, estaría genial. Vamos a aplicar a todo, porque pues siempre esa es la idea, aplicar a todo. Y ya si nos batean, pues ya veremos cómo lo hacemos. El proyecto se llama Ya se quiere venir la noche, y es como un retrato de personaje, es un retrato de personajes de una mujer que trabaja en un call center en la Ciudad de México, y que su vida empieza como a ir un poco en espiral descendente, a raíz sobre todo de que recibe una invitación a la reunión de la secundaria por redes sociales, y al mismo tiempo recibe un ascenso no deseado en el call center. Estos dos episodios empiezan a generar ahí un desquebrajamiento como de su vida, y poco a poco se empieza a ir como hacia un lugar complicado. Esto, básicamente más, ya sabes, tratando de generar aquí ya en Berlín trabajos, proyectos, etcétera, ¿no? He tenido suerte, he tenido un par de proyectos aquí de trabajo bastante buenos, pero de todas maneras la pandemia sí también
sí que ha pegado por aquí también, ¿no? Bien, pues ahora sí, ya para ir cerrando esta conversación, esta increíble charla que hemos tenido y todo lo que nos has dicho, creo que tu historia, todo lo que nos platicaste, puede llegar a ser muy inspirador, sobre todo porque pues eres la muestra de que más allá de si tienes o no los recursos o todo lo que quisieras tener, becas, fondos, etcétera, se puede estar haciendo cine, muy buen cine y de buena calidad, que puede ser seguir siendo fiel a tus ideas, a tus principios. Siempre hay maneras de hacer cine de mil formas, ¿no? Entonces, siempre cierro o siempre me gusta cerrar pidiéndole a todos los invitados pues que se abran un poco y que den consejos a todos aquellos que nos escuchan sobre pues cómo hacer cine y cómo acercarse al cine y creo que estaría increíble en este momento dada todo lo que nos contaste, pues que nos digas un poco y desde tu perspectiva, pues cómo hacer cine. De repente hay gente que está queriendo, dice querer hacer cine, pero pues está esperando a ganar una beca o un apoyo del IMCINE, un apoyo de otro lado y están esperando a como que todos los astros se alineen para empezar a hacer, ¿no? Entonces, pues que animes y que nos des un consejo pues de lo más profundo de ti de pues empezar ya a hacer cine y cómo lo has vivido tú, ¿no? Pues mira, yo lo que les podría decir como varias cosas, como primero, bueno, nunca va a haber el momento ideal, nunca se van a alinear los astros 100% para que tengan el camino, digamos, como preparado para hacer su proyecto. Hay un punto en el que se tienen que lanzar o pues nunca va a suceder. Eso les diría. Les diría que por cada sí, como vieron, como ya lo platiqué, por cada sí que he recibido en mi vida, hay 30 no atrás, ¿no? eh, También que me parece que yo les diría que en el cine se vale todo. Se vale hacer una película blanco y negro, con actores, sin actores, mezclar documental y ficción. Yo soy, digamos, tengo este espíritu en el que me gusta, me sorprende ver lo flexible que puede ser el cine. Se puede hacer una película de animación, se puede hacer una... Todo se vale, siempre y cuando lo hagan con mucho trabajo, mucho rigor, mucha honestidad con su propuesta, que sean honestos con ellos mismos y ellas mismas y y que no que se sean fieles a ellos y ellas mismas. Les diría que traten de no competir tanto, que de por sí, mira, el mundo del cine es una competencia descarnada, fuertísima, y que además ahora no solo están los festivales, los premios, las becas, sino que ahora además tristemente se han sumado los likes, los seguidores, las vistas en las historias de Instagram, los retweets. Eh, entonces, traten de no competir tanto, traten de hacer comunidad. Es muy bonito hacer comunidad. Y que también estén conscientes que los directores y las directoras siempre quedamos mal con alguien. Por más que nos esforcemos en que todo mundo reciba digamos, lo que uno prometió, siempre va a haber gente que va a estar inconforme y que va a decir, hey, a mí me faltó, hey, a mí no me diste, hey, se te olvidó. Hay que ser muy honestos cuando sí se te olvida, cuando no se te olvida y cuando tú decides una cosa u otra, ¿no?
armar como te dije, como tu marco ético moral en donde tú te tienes que mover, serte fiel a ti mismo y serle fiel muchísimo a la idea que al fin es la chispa que prende todo lo que viene después. Son años de levantar un proyecto, es muy difícil, y esa chispa que apenas se te ocurre en forma de una idea, pues es la que alimenta todos esos años. Entonces la tienes que cuidar y le tienes que ser muy fiel para que te dure todos esos años, y a la hora de que ya estás prendiendo la cámara en el set y por fin la estás filmando, te acuerdes de esa idea, esté todavía presente y no sea un espejismo o sea una copia de la copia de la copia que derivó en quién sabe qué estás haciendo en ese momento, ¿no? Eso. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecer tus palabras, tu consejo, tu tiempo y tu conocimiento y todo lo que nos dejaste el día de hoy y todo lo que nos compartiste. Con esto cerramos la charla de día de hoy, cerramos esta entrevista y pues una vez más agradecerte por haber aceptado la invitación, por estar aquí, por prestarnos un poco de tu tiempo. No, muchas gracias a ti, Caleb, por la plática que ha estado muy buena y muchas gracias por escucharme, interesarse en lo que hago y en lo que tengo que decir. Claro que sí, y pues esperamos que si logras pues filmar tu próxima película y la estrenas, pues estar ahí en el estreno y poder conversar de lo nuevo que hagas, ¿no? Por favor, sí, pero ahí yo le cambiaría, no si la voy a filmar, sino cuando la filmes, le voy a quitar el sí, cuando la filmes, ¿no? Porque la voy a filmar, de una u otra manera, pero la voy a filmar. Muy bien, cuando filmes. Yo sé que, yo sé que sí lo vas a hacer, quizá no lo dije bien, pero sí lo vas a hacer. No, lo dijiste bien, nada más yo ahí de metiche, ya sabes, me echo porras emocionales a mí mismo. Claro que sí. Pues bien, pues una vez más agradecerte y agradecer a todas las personas que nos escuchan y nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Hasta luego.